El doctor Goldman felicita por tener el coraje de traer a colación una de las áreas posiblemente más controvertidas sobre la aplicación del glutatión en el cuidado de nuestra salud. Y como pueden ver en la diapositiva, que hay un área que ha traído una cantidad de interés, casi 30,000 artículos en PubMed, y la razón por la que dice él que es controvertido es que hay opiniones muy distintas y diferentes sobre cómo abordar esto. Por lo menos, entonces, permítame decir que la literatura puede ser muy confusa. Es bastante claro y aceptado que las personas con niveles bajos de glutatión tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer. Y esto ha sido demostrado por varios métodos, no solo midiendo los niveles de glutatión, sino más recientemente debido a nuestra capacidad para observar el genoma humano y determinar la codificación del ADN. Estos estudios, que analizan a las personas que tienen genes anormales de glutatión, muestran que son particularmente susceptibles al cáncer. Y esto es muy revelador. Lo que empeora aún más esta situación es que el cáncer mismo reduce aún más los niveles de glutatión en todo el cuerpo. Así que estudio tras estudio muestra que el glutatión total corporal es más bajo en pacientes con cáncer que en la población sana. Y esto hace que las defensas del paciente sean incluso aún más débiles. Esto se demuestra aún más por la fuerte evidencia de que los pacientes con cáncer tienen niveles más altos de glutatión, tienen muchos menos efectos secundarios negativos en su quimioterapia y radioterapia. En otras palabras, los niveles más altos de glutatión mejoran la tolerancia del tratamiento que todos conocen, aunque a menudo es tan desagradable como la enfermedad misma. He visto muchos estudios, Dr. Goldman, que han demostrado que los niveles de glutatión en las células cancerosas en realidad son más altos de lo normal. Y de alguna manera eso parece contradictorio con lo que acabas de mostrar. ¿Puede comentar sobre esto? Como mencionamos antes, esta es una de las áreas más desafiantes de las que debemos hablar. Aquí está la razón principal de la confusión en la literatura. Cuando miden los niveles de glutatión en la mayoría de los tumores sólidos, se encuentra que estas células cancerosas son en realidad altas en glutatión. Es bastante interesante. Y esto puede llevarnos a llegar a conclusiones contradictorias. Entonces, deben explicarles y presten atención que necesitan realmente envolver la cabeza alrededor de esta explicación. Por ejemplo, debido a que estas células cancerosas tienen niveles altos de glutatión, las propias células cancerosas usan este glutatión adicional para protegerse de la quimioterapia o la radioterapia. De hecho, esto se ha utilizado para explicar la resistencia al tratamiento que tienen ciertos casos. Esto ha permitido mucha investigación, donde las células cancerosas se cultivan fuera del cuerpo, en lo que llamamos cultivos celulares, y se realizan experimentos en las propias células cancerosas. Lo que ha llamado mucho la atención es que si se puede agotar los niveles de glutatión en esas células cancerosas, las hace mucho más susceptibles al daño por la quimioterapia. Una vez más, parece que aumentar a favor de reducir el glutatión en los pacientes, no aumentar el glutatión. Entonces, ¿por qué no estamos simplemente reduciendo los niveles de glutatión en pacientes con cáncer? Esta es una pregunta bastante crítica y es una pregunta clave que se ha abordado en muchos ensayos clínicos. Y es por eso que debemos tomar decisiones importantes sobre los métodos de tratamiento basados en ensayos en humanos, en estudios humanos. Y dice esto una y otra vez: los estudios de laboratorio y los estudios animales son tan importantes para nuestra comprensión, pero cuando se toman estos experimentos en un estudio humano, tan a menudo nos sorprendemos del resultado en el mundo real. Y esto es muy importante. Cuando se reducen los niveles de glutatión en pacientes humanos antes de la quimioterapia o la radioterapia, se encuentra que los efectos secundarios del tratamiento son tan graves que el enfoque se vuelve poco práctico y desafortunadamente incluso resulta en la muerte de algunos pacientes. Y los científicos todavía están tratando de encontrar una manera de hacer esto, hasta ahora con poco éxito. Elevar los niveles de glutatión en oncología, que es el tratamiento de los cánceres, ¿es esto una buena idea o es una mala idea? Bueno, tengo que pensar que la mayoría de las personas bien leídas no discutirían demasiado con el aumento del glutatión en pacientes que no se someten a quimioterapia o radioterapia. Una vez más, por favor, pregúntele a su propio oncólogo su opinión sobre esto antes de usar cualquier suplemento. Escuche a su médico antes de escuchar algo que encontró en línea. Dr. Goldman, ¿qué tal aumentar los niveles de glutatión para los pacientes que están recibiendo quimioterapia o radioterapia? Esto es lo que he estado proponiendo a médicos científicos durante mucho tiempo. Tengo que decirte que esto ha sido un argumento largo y difícil, y esto es una pregunta que es bastante complicada y que merece una mirada más de cerca.
Debemos comenzar mirando toda la literatura disponible y esforzarse por no solamente escoger los artículos que solo respaldan su punto de vista. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes a hacer esto ustedes mismos, especialmente a los médicos, siempre hacer su propia tarea. Encontrarán que la vasta mayoría de los estudios exitosos que buscan reducir el glutatión antes de la quimioterapia han sido en cultivo de tejidos o estudios que se llaman de tubo de ensayo, laboratorio, y no en humanos vivos. Y digo la vasta mayoría porque en realidad no he encontrado ninguna que haya sido lo suficientemente útil como para considerar su uso como intervención clínica. Yo los invito a que si alguno de nosotros encuentra uno, que por favor se lo enviemos. Y lo que es igual de importante es que no ha encontrado un solo artículo en el que el aumento de los niveles de glutatión en pacientes con cáncer humano haya sido contraproducente. Ninguno hasta ahora. La invitación nuevamente que hace el doctor Jimmy Gottman es que si encuentran uno, que por favor se lo enviamos. Y para hacer mi vida más fácil, porque pasaba mucho tiempo respondiendo a esta pregunta una y otra vez, escribí este artículo. Resume esencialmente lo que acabamos de hablar, pero con mucho más detalle y con docenas de referencias. Por favor, siéntanse libres de leer esto si desean una comprensión más profunda. Sugiere que elevar los niveles de glutatión en humanos puede mejorar el resultado de la quimioterapia y la radioterapia. ¿Y por qué se da esto? Y aquí es donde se pone un poco técnica la respuesta. Entonces necesitamos observar parte de la bioquímica sobre cómo se fabrica el glutatión en la célula. No voy a hablar acerca de todos los detalles de este diagrama, pero es importante tener en cuenta que hay muchos pasos que una célula debe tomar para producir su propio glutatión. Este concepto es muy importante, pongan atención a esto. Si nos enfocamos en un punto en este diagrama, vemos que la cantidad de glutatión que puede producir una célula tiene un cierto límite. Porque, como ven, cuando se alcanza un cierto límite máximo de concentración de glutatión, esto actúa para regular a la reducción de la producción o enlentecer su producción. Entonces, de esta manera, una célula produce una cantidad preprogramada de glutatión y no más. Debido a que las células cancerosas ya tienen niveles súper altos de glutatión, solo se necesita un poco de precursor para detener la producción a través de la inhibición de retroalimentación negativa. Hay un término muy especial, Dr. Gottman, que es modulación selectiva, y parece que para muchos es un término bastante complicado. ¿Nos podría simplificar esto para nosotros? Así que aquí vemos un montón de precursores de glutatión, y tengan en cuenta que he etiquetado algunos con la CY para la cisteína, el aminoácido limitante, más específicamente cisteína adherida o biodisponible. Cuando estos precursores de glutatión son absorbidos por las células sanas normales, se utilizan eficazmente para elevar los niveles de glutatión, pero cuando llegan a la célula cancerosa que ya tiene niveles súper altos de glutatión, hacen que el mecanismo de retroalimentación negativa se active, como acabamos de ver. O sea que en términos más simples, la célula sana comienza a producir glutatión, pero la célula cancerosa es inducida a producir menos glutatión. Entonces, efectivamente, lo que sucede, como ven, es una modulación selectiva de los niveles de glutatión, de modo que los niveles de glutatión suben en las células sanas, pero disminuyen en las células cancerosas. En última instancia, el resultado es que las células sanas se vuelven más resistentes a los efectos dañinos de la quimioterapia, pero las células cancerosas tienen menos resistencia y por lo tanto pueden dañarse o morir más rápido. Modulación selectiva. Espero que esto esté un poco más claro ahora.